Eh, Quizás usted pueda ver la iglesia hoy un poquito más vacía que de costumbre. Quizás no ve los músicos, los pianistas, parte del coro de las alabanzas, los jóvenes, porque hoy precisamente están disfrutando de un congreso que se está celebrando en Miami y la gran mayoría pues está para allá. Pensé incluso que íbamos a ver menos en el día de hoy aquí en este lugar. En esta mañana pues ocupando este lugar, teniendo el privilegio después de creo que 2 años o algo más que no predicaba. Desde que comenzó la pandemia, el pastor pues se dedicó a tomar el púlpito cada semana y aunque yo lo había hecho ocasiones anteriores, pues había cogido un tiempo. Dijimos, bueno, yo me ocupo de la lección y tú te ocupas de la predicación. Pero bueno, en el día de hoy vamos a comentar o a hablar de un tema que cada ser humano que existe en este mundo tiene que ver con él, y es a través de la adoración. Desde que el hombre fue creado por Dios, fue creado para adorar. Porque cuando salimos de la mano de nuestro Creador, de Dios, cuando Adán salió de las manos de Dios, lo primero que hizo en su primer día de existencia en este mundo fue adorar a Dios. Porque dice que Dios separó el el séptimo día para adorarle. Aunque Dios cada día, ahí lo podemos ver en Génesis 3:8, versículo 8, donde dice que Dios cada tarde se paseaba por el huerto y Adán tenía un encuentro con Dios. En esta ocasión, después del pecado, pues Adán se esconde de la presencia de Dios, pero Adán cada día tenía un encuentro con Dios. Adán cada día adoraba a Dios, aunque había un día especial el cual apartó Dios para la adoración, para tener este momento íntimo con Él. A través de la historia, el ser humano en su interior, en su instinto, en su naturaleza, adora algo. Vemos las personas que viven en los lugares más intrincados, en las selvas indígenas, que adoran algo, adoran una piedra, adoran al sol, adoran un árbol, algo se adora. Otros adoran un animales, lo vemos en la India que adoran las vacas, porque para ellos son dioses o pueden ser personas que se han reencarnado. Es decir, el ser humano siempre en su interior tiene algo que adorar, incluso algunos se adoran a sí mismos. Hay algo siempre que está en el instinto del humano para adorar. Y cuando nos desenfocamos de a quién debemos adorar, por eso es que se llega a adorar todas estas cosas que he mencionado anteriormente. Ahora, nosotros, los que aquí estamos en este día, vinimos porque vinimos con una intención. Y la intención por la cual vinimos aquí en el día de hoy fue la de adorar, ¿verdad? Vinimos a la iglesia, vinimos al templo para adorar a Dios. Ahora, muchas veces nosotros malentendemos lo que significa adoración, porque en muchas ocasiones vemos personas que cuando se termina el servicio, salimos afuera, y me incluyo porque no soy exento de esto que voy a mencionar y los ejemplos que voy a mencionar ahora. Muchas veces, la historia o el relato que voy a mencionar acá es de dos personas que se termina el culto, salen afuera y uno le dice al otro, hermano, ¿qué tal te pareció el servicio de hoy? Y él dice, oh, estoy maravillado, porque hoy las alabanzas sí que estuvieron movidas, hoy estuvieron como a mí me gusta. Pero hay otros dos que uno le pregunta al otro lo mismo, ¿qué te pareció el culto de hoy? Y dice, hoy no me pareció bien porque no presentaron en la pantalla la letra de las alabanzas, ni presentaron la letra o los versículos de la Biblia. No me gustó el servicio, hoy no estuvo como a mí me gusta. Otros dos hablaban entre sí y estos dijeron, uno de ellos dijo, hoy el culto no me gustó porque las alabanzas estuvieron muy movidas y a mí me gusta que sean más despacio, más conservadoras. No me parece que Dios está presente en este lugar. Otra señora llama al pastor el lunes y le dice, pastor, salí hoy más vacía de la iglesia salí el sábado más vacía de la iglesia que como entré,
porque el mensaje que usted predicó no llegó a donde yo quería, no mencionó las cosas que yo quería que usted dijera. No me pareció que este mensaje fuera el que usted debió haber predicado. Es decir, en cada uno de estos ejemplos vemos nuestra forma de pensar cuando salimos del templo. ¿No hemos estado nosotros en algunas de este tipo de conversaciones? ¿No hemos sido parte de alguna crítica, sea a favor o sea de en contra del servicio que se tiene en el templo? Ahora, la pregunta es, ¿a qué venimos al templo? ¿A satisfacer nuestros gustos o venimos a adorar a Dios? Porque cuando venimos aquí muchas veces venimos con la idea de que si no se presentó lo que a mí me gusta o como a mí me gusta, Dios no estuvo presente. ¿Será esto real? ¿Qué cosa es adoración? Hay una definición que encontré y esta definición me parece que habla, vaya que con esto en nuestra mente, si lo pudiéramos entender y analizar a profundidad, podríamos salir sin que yo dijera nada más. Miren cómo dice así: adorar es la sumisión de toda nuestra naturaleza a Dios. Es el despertar de la conciencia a su santidad, el alimento de la mente con su verdad, la purificación de la imaginación con su belleza, la apertura del corazón a su amor, la entrega de la voluntad a su propósito. Todo esto junto ofrece lo que es adoración. Tremendo pensamiento, ¿verdad? Nuestra mente, nuestro ser a la voluntad de Dios. Cuando nosotros logramos entender qué cosa es adoración, entonces, cuando entramos por estas puertas, venimos a un lugar a adorar a Dios y no a que me satisfagan en lo que a mí me gusta. No quiere decir que la música que se alaba, no quiere decir que lo que se predique, no quiere decir que lo que se haga aquí no sea importante. Porque para Dios todo es importante y cuando lo hacemos lo debemos hacer de la forma que a Él le agrada. Yo he visto predicadores que cuando se paran aquí hacen un show. No sé si usted ha visto alguno de ellos. Hacen un show encima de la plataforma. No sé si a Dios le agrada esto. No voy a decir que sí o que no. Pero a mí no me agrada. Yo no me siento bien, pero estoy hablando de lo que a mí me gusta. Por eso digo que la adoración va más allá de mi gusto. En la Biblia encontramos y se mencionó hoy en la lección que por coincidencia Dios permite que las cosas se comenten o se digan porque va preparando el camino para lo que viene después. Y se habló de lo que hicieron los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. ¿Recuerdan esta historia? En el tema de la adoración, muchas veces nosotros pensamos que estamos adorando a Dios. Y a veces nuestra adoración ofende a Dios, muchas veces no le agrada a Dios y muchas veces no es lo que Dios pide. Esta es la historia de Nadab y de Abiú. Dice en Levítico capítulo 10, versículos 1 y 2, Levíticos capítulo 10, versículo 1 y 2 dice: los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno de su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron perfume, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y ahora mire cómo dice este versículo: y salió fuego de delante de Jehová, que les quemó y murieron delante de Jehová. ¡Wow! Salió fuego de delante de Jehová y les quemó delante de Jehová. ¿Por qué razón Dios permitió que saliera fuego y los quemara? Porque ofrecieron fuego extraño, el cual Dios no les pidió. ¿Será que nuestra adoración
es la adoración que Dios pide? ¿O será que estamos ofreciendo fuego extraño? Si los juicios de Dios fueran como en el pasado, wow, ¿cuántos cristianos hubiesen muerto consumidos por Dios? Y cuando hablo de cristianos, me estoy refiriendo a cristianos, no adventistas. Cristianos cualquiera que se diga creer en Cristo. Porque cuando decimos cualquier religión adora a Dios, religión cristiana, pero ¿qué tipo de adoración es la que estamos presentando ante Dios? ¿La que a Él le agrada? ¿O la que a mí me dijeron? ¿O lo que me enseñaron? ¿O lo que a mí me gusta? Hay que tener mucho cuidado con el tipo de adoración que presentamos ante Dios. Dice que adorar es un verbo y un verbo significa una acción. Adorar es un verbo y un verbo es una acción. Es decir, el adorar a Dios no es solo decir yo adoro a Dios, yo creo en Dios. Adorar a Dios es algo que yo tengo que vivir. Y no lo vivo un día, no lo vivo en un momento de emoción, porque vine al templo, se dijo una predicación que me elevó, que me emocionó, me inspiré, me llegó a lo más profundo de mi ser, de mis pensamientos, y ahora yo adoro a Dios. Y cuando salimos del templo, al día siguiente o al segundo, se me olvidó lo que escuché en el templo y vuelvo a mi rutina. Adoración es una vida diaria, es una vida, una experiencia de cada día con Dios. Es la experiencia que tenía Adán antes de entrar en el pecado, cuando Dios cada tarde llegaba a su presencia y caminaba con él en el huerto de Edén. Eso es adorar a Dios, una relación, vivir lo que decimos que creemos. Jesús en una ocasión salió de Judea camino a Galilea y por no dar la vuelta como usualmente los judíos, porque no entraban a Samaria, porque judíos y samaritanos no se llevaban entre sí, entró a Samaria y llegó hasta un pozo donde se sentó porque estaba cansado y tenía sed. Cuando Jesús se sentó en el pozo, al rato llega una mujer y Jesús le dice, dame de beber. Y ella le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy samaritana? A ella le extrañó. Entonces Jesús le dice estas palabras que se registran en Juan, capítulo 4, versículo del 10 al 14. Respondió Jesús y dijo, si conocieseis el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. La mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde vas? ¿De dónde tienes agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual él bebió y sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y díjole, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esa fuente de agua de la cual habló Jesús a la samaritana, que debe saltar para vida eterna, ¿es esa fuente solamente ingerimos de ella cuando venimos al templo? El agua que le ofreció Jesús a la samaritana, que no era el agua que ella iba a sacar del pozo, era un agua que no iba a dar sed, no sed física, porque claro que el agua que ingerimos, la ingerimos porque tenemos sed y debemos seguir ingiriendo agua. Pero el agua a la cual Jesús se refirió no era esta agua que nosotros tomamos cada día,
sino era un agua que llenaba el ser, llenaba el interior, llenaba la sed espiritual de ella, o podría llenar la sed de ella, al igual que la sed de cada uno de nosotros, una sed espiritual. La adoración es un evento diario, no es algo ocasional, no es algo que se obtiene o se adquiere en un día, en un momento, en una ocasión determinada. Es algo de cada día, de cada momento. Por eso ella le pregunta o le sigue diciendo en el versículo 20, Señor, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén. ¿Cuál es el lugar de adoración? ¿Han escuchado ustedes alguna vez esta pregunta? ¿Cuál es la religión verdadera? ¿Cuál es la religión verdadera? Son los bautistas, los pentecostales, los católicos, los adventistas, los testigos de Jehová. ¿Cuál es la verdadera? Ella pensó de esta misma forma. Ella pensaba que en aquel lugar, porque Jacob había hecho el pozo, era el lugar de adoración. Por eso él le dice a Jesús, Señor, nuestros padres hicieron este pozo. Ustedes dicen que hay que ir a adorar a Jerusalén, pero nosotros creemos que es aquí porque este es el lugar o es el pozo que hizo Jacob nuestro padre. Y él bebió de estas aguas. Para ella el lugar de adoración era allí Samaria donde ella vivía. Para los judíos era Jerusalén. Pero Jesús le dice las palabras que se registran en el versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Adoradores en espíritu y en verdad. Qué lindo sería que nosotros pudiéramos cada día adorar al Padre en espíritu y en verdad. Qué diferente sería nuestra vida. Qué diferente actitud como cristianos tendríamos. Qué diferentes personas seríamos si cada día adoráramos al Padre en espíritu y en verdad. No en un momento, no en un lugar, sino cada día adoráramos en espíritu y en verdad. ¡Qué maravilloso! A veces decimos, voy a la iglesia a adorar. Y yo pienso que esta es una expresión que no debiera ser o no debería ser correcta. Porque cuando decimos voy a la iglesia a adorar, yo preguntara, ¿y es que cuando no estamos en la iglesia también no estamos adorando? Solamente venimos a la iglesia un ratico, algunos que vienen 2 horas, 3 horas, y ese es el momento de adoración, y cuando salimos de aquí el resto de la semana, no nos acordamos de la adoración, no nos acordamos de lo que significa adorar a Dios, no nos acordamos de quién es el Dios al cual decimos adorar, porque hacemos y actuamos de forma tal que a ese Dios que decimos adorar le avergüenza de nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras acciones. Este problema muchas veces lo vemos en aquellos adoradores que dentro del templo parecen santos y cuando salen de él son otra palabra que no quiero usar. ¿No han escuchado la expresión de muchos o de algunos que han dicho, ¿y ese dice que es cristiano? ¿No han escuchado eso alguna vez? ¿Y ese dice que es cristiano? Mis hermanos, la vida y la actitud de un cristiano debe predicar no por palabras, sino por hechos, por acciones. Los demás que no saben quiénes son,
deben ver en nosotros a un cristiano. A veces nos olvidamos de esto. A veces actuamos de alguna forma, y no estoy hablando para ustedes y me excluyo yo, porque no es el punto que ustedes vayan a pensar que yo estoy diciendo esto para una congregación que me escucha o aquellos que están conectados y que yo no me incluyo, porque yo también a veces fallo, a veces cometo errores, a veces hago cosas de las cuales después me tengo que arrepentir. Y cuando preparo estos sermones o me busco la forma de inspirarme en un sermón, pienso en el que más yo necesito. Porque creo que primero debo predicarme a mí mismo para después poder predicar a ustedes. Ayer yo tuve una experiencia y se lo contaba a mi esposa en el hotel donde trabajo. Cuando entré a una habitación había un billete de $20 puesto que se lo dejaba, el guest que salió se lo dejó a la housekeeper que venía a limpiar el cuarto y el billete estaba allí cuando entré. No había nadie, yo pude haberlo tomado, me lo echaba en el bolsillo y nadie sabía, no había nadie allí. Al rato entra ella y cuando ve el dinero allí, que yo estaba allí haciendo una pintura en una pared, me dice, ella es haitiana y no hablaba bien ni el español ni el inglés, y me decía, you good man, y me hacía así, me chocaba la mano, you good man, porque ella entendió que si el dinero estaba allí y yo no lo había tomado, fue por algo, y ella lo único que encontró decirme era, you good man. Ahora, ¿quién hubiera sabido si yo tomaba el billete? ¿Quién? Dios. Dios lo sabía. Por eso yo no lo tomé. Por eso yo no lo tomé, porque a Dios no se puede engañar. Y aquel dinero que allí estaba no era para mí. Era para la señora que entrara a limpiar el cuarto. Mis hermanos, con esta experiencia propia que me ocurrió ayer, estoy presentando un ejemplo de lo que debe ser un cristiano. Donde te estén mirando y donde no te estén mirando, debe ser un cristiano. El asunto de la adoración es un tema que comenzó en el cielo. Desde la eternidad y por la eternidad existe la adoración. Porque los ángeles, querubines y serafines en el cielo adoran a Dios. Y Lucifer quiso ser adorado por los ángeles. Y por no ser adorado, porque es un ser creado por Dios, se rebeló contra Dios. Por eso dice que quiso poner su trono al lado de Dios, al lado de Dios. Quiso ser igual a Dios. Se sintió inferior porque Dios no le dio participación en la creación del mundo. Y por lo tanto Lucifer se rebeló contra Dios. Y desde que Lucifer se rebeló contra Dios, el motivo de adoración, después cuando bajó a este mundo, y Adán le dio la oportunidad de que tomara el control en este mundo, Lucifer, o ya Satanás, ha tomado la adoración como algo importante para él, porque él quiere ser adorado, cueste lo que cueste. Israel, el pueblo de Israel, malinterpretó lo que significaba adorar a Dios. El pueblo de Israel pensó que haciendo todos los rituales que allí en el libro de Levítico, de Número, de Deuteronomio se encontraban, todos aquellos rituales en el santuario, en el tabernáculo, los sacrificios, haciendo todo aquello, Dios se sentía agradado. Y no fue así. Estos rituales no agradaban a Dios. Esto eran simplemente formalismos y religiosidad, pero no era lo que a Dios le agradaba. Dice el libro de Amós, capítulo 5, versículos 21 al 23. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades
y no me darán buen olor vuestras asambleas. Y si me ofreciereis holocaustos y vuestros presentes, no los recibiré, ni miraré a los pacíficos de vuestros engordados. Quitad de mí la multitud de tus cantares, que no escucharé las salmodias de tus instrumentos. A Dios no le agradaba ni los rituales, ni las ofrendas, ni las alabanzas que este pueblo estaba haciendo, porque simplemente estaban adorando para quedar bien, no porque en su vida lo estaban sintiendo ni lo estaban viviendo. Ellos querían calmar su conciencia con el estilo de adoración que tenía. Por eso Jesús, cuando vino, usó una de las expresiones más duras que se encuentran en los evangelios que Jesús haya pronunciado cuando se dirigió a los fariseos. Jesús le dice ahí en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo del 7 al 9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mas en vano me honraron o me honran, enseñando doctrinas como doctrina mandamientos de hombres. Hermanos, todo nuestro ser debe adorar a Dios. Dice que la verdadera adoración envuelve todo nuestro ser interior, nuestra voluntad, nuestras emociones. La verdadera adoración implica un reconocimiento de la grandeza y majestad de Dios y reconoce nuestra incapacidad para alejarnos del pecado. Nuestra adoración debe ser algo que esté dentro de nosotros, que lo vivamos, que lo experimentemos cada día, cada momento. El profeta Isaías fue llevado por visión ante la presencia de Dios. Isaías se vio ante la presencia de Dios, vio la majestad de Dios. Isaías se creyó muerto al comparar su indignidad con la dignidad de Dios, con la majestad de Dios. Miren cómo dice el libro de Isaías, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo o llenaban el templo. Y encima de él estaban, escuchen lo que dice estas palabras y analicemos esto. Y encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 alas cubrían su rostro, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecían con voz del que clamaba, y la cual se hinchió de humo. Entonces dijo Isaías: ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¡Wow! Siendo un hombre inmundo, de labios inmundos, he visto a Jehová, el Rey, Dios, el Dios de los ejércitos. ¿Cómo se sintió Isaías cuando se vio ante la presencia de Dios? Dice que se sintió muerto. Sintió que el resplandor de la presencia de Dios iba a consumirle. Mis hermanos, si los querubines, que son superiores a los ángeles, si los serafines, que son superiores a los querubines, se tapan el rostro, se cubren el rostro y claman: Santo, 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 ante la presencia de Dios,
¿cómo nosotros podemos estar ante su presencia de una forma irreverente, de una forma inadecuada? ¿Cómo podemos vestirnos para venir a la presencia de Dios de una forma a la cual a Él no le agrada? ¿Cómo podemos cantar o decir o hacer, o no importa lo que hagamos, que a Dios no le agrade? ¿Cómo podemos hacer eso? Si Isaías era un profeta de Dios, Isaías se sintió muerto cuando vio su presencia. ¿Cómo nosotros podemos ser tan livianos muchas veces ante la presencia de Dios? ¿Cómo podemos tomar tan a la ligera cuando venimos a este lugar la reverencia, la adoración, las alabanzas, cuando adoramos a Dios? ¿Cómo podemos ser tan permisivos con la adoración ante nuestro Dios? Dice que cuando Isaías se sintió como muerto, un querubín tomó un carbón encendido del altar, tocó sus labios, y al tocar sus labios Isaías se sintió limpio, limpio de sus pecados. Y entonces, al sentirse limpio, Isaías fue movido a la obediencia. Y ahora Isaías, cuando Dios le dice, ¿a quién enviaré a predicar a este pueblo? Isaías le dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. Mis hermanos, cuando nosotros seamos movidos a la obediencia, porque nuestra adoración está de acuerdo a su voluntad, porque le adoramos en espíritu y en verdad, entonces estaremos dispuestos a obedecer como lo estuvo Isaías. Que no importa lo que le hicieron, no importa que aquel pueblo le predicaba y ellos no hacían caso, no le obedecían sus predicaciones, Isaías se mantuvo fiel a Dios hasta el momento de su muerte. Nuestra obediencia a veces nos cuesta mucho porque no estamos adorando a Dios de una forma correcta. Nosotros muchas veces como cristianos pensamos que la adoración es algo como a los aviones se le pone el piloto automático, que ellos vuelan por lo que se le estableció en su patrón de computadoras, simplemente se pone en automático y el avión va solo. Muchas veces nosotros actuamos de la misma forma. Somos cristianos, pero vamos en piloto automático. Si venimos a la iglesia, venimos, si no, nos quedamos en la casa durmiendo. Si estudiamos la Biblia, la leemos, si no, está bien, Dios me entiende que no tengo tiempo. Si venimos los miércoles, no, está bien, Dios sabe que estoy ocupado, que no tengo tiempo, que estoy cansado. Si estudiamos la lección, la estudiamos, si no, el sábado, si voy a la iglesia, la oigo cuando ahí esté el panel hablando de ella y ahí voy a entender un poquito lo que ahí se está diciendo. No muchas veces no vivimos de esa forma, en automático, y pensamos que sí, yo estoy bien con Dios. No importa lo que yo haga, Dios me entiende. Hermanos, la santidad de Dios es algo serio. El vivir en espíritu y en verdad, como le dijo la samaritana, es algo serio. No es un juego. No pensemos que vamos a ir al cielo viviendo en automático. Si somos cristianos o si decimos ser cristianos, seamos cristianos. Luchemos. No somos perfectos. Vamos a decir cosas, vamos a actuar, vamos a veces a cometer errores, pero no quiere decir que no luchemos por la salvación. Cada día, cada instante, cada momento, la salvación es algo serio. Es algo a lo cual nosotros debemos luchar con temor y con temblor. Al final de la historia de este mundo, nuevamente la adoración tomará un juego importante ante Satanás y ante Dios.
El libro de Apocalipsis, capítulo 6, perdón, Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7, dice algo. Dice así estos versículos. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y las fuentes de las aguas. El mensaje de este primer ángel es que adoremos al Dios creador del cielo y de la tierra, al Dios que apartó el día sábado como día de adoración, al Dios que le dio su ley a su pueblo para que la guardase, al Dios que instituyó el matrimonio allí en el Edén cuando hizo al hombre y a la mujer, al Dios que nosotros debemos adorar, es al Dios que dice este ángel que debemos, al Dios que hizo el cielo y la tierra, el creador de este mundo. Ese Dios es el cual, en los últimos días de la historia de este mundo, tendremos que tomar decisiones serias. Si le obedecemos a Él, obedecemos obedecemos a Babilonia, confusión y día falso de adoración. Mis hermanos, hoy en día el mundo está tambaleante. Hoy en día este mundo va cuesta abajo. Para darse cuenta, simplemente escuche un noticiero para que usted se dé cuenta cómo está la humanidad de hoy. Cómo se está viviendo, ya sea a cuestión moral, sea a cuestión de todos los ámbitos, enfermedades, dolor, sufrimiento, angustias, terremotos, huracanes, desastres de todo tipo, guerras, rumores de guerra, como dice en Mateo 24. Este mundo está de mal en peor, va cuesta abajo. Pero vivamos adorando a Dios. Vivamos como que hoy es el último día, porque el mañana no está garantizado. Y cuando cerremos los ojos de nuestra existencia, no hay más oportunidad, y la próxima vez que abramos nuevamente nuestros ojos, estaremos ante la presencia de Dios, sea para vida eterna o para perdición eterna. En este día quisiera que salgamos de aquí, no con que nuestra idea, nosotros tenemos que salir de aquí con una cara larga, mirando hacia el piso, solamente diciendo santo, 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 como lo hacían los querubines allí cuando en la visión de Isaías. No, nosotros somos cristianos que debemos vivir con una sonrisa en nuestro rostro, que podamos decirle al mundo: Cristo te ama, Cristo murió por ti. Podamos sentir ese gozo, esa paz, esa alegría, podamos reflejarlo a través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones. Que podamos predicar este evangelio a todo aquel que está a nuestro alrededor a través de nuestro testimonio. Ojalá que nosotros hoy podamos salir de este lugar con una conciencia de quién es al Dios al cual adoramos, al Dios que decimos adorar y al cual debemos obedecer, no porque a mí me guste o esté de acuerdo, sino porque Él lo dice, Él lo estableció en su palabra, y si Él lo dice y así lo estableció, yo le voy a obedecer. Ojalá que nuestra experiencia sea de un diario vivir, cada momento, cada instante, cada segundo, podamos vivir en espíritu y en verdad, y que nuestro testimonio sirva para aquellos que no conocen de Dios puedan conocerles. Quiero invitarte a que nos pongamos de pie para terminar con unas palabras de oración.
Amante Padre, buen Dios, te damos gracias, Señor, por el amor y el cuidado que tienes para con nosotros. Gracias, Señor, porque eres nuestro Dios, eres nuestro creador, eres nuestro sustentador. Porque, Señor, nos diste ese ejemplo cuando viniste a este mundo de lo que es obedecerte en espíritu y en verdad. Porque tu vida fue un ejemplo, porque tu vida, Señor, fue una vida de sacrificio, una vida en la cual estuviste dispuesto a dejar el cielo, donde los querubines y los serafines te adoraban diciéndote, santo, santo, santo. Tomaste nuestra naturaleza a venir a este mundo y morir en una cruz para que hoy nosotros podamos tener la esperanza de la salvación y la vida eterna. Permite, Señor, que esa esperanza no se desvanezca por nuestra negligencia, por nuestra falta de obediencia, que podamos, Señor, serte fieles siempre, en cada momento, en cada ocasión, en cada situación, que cada día podamos seguirte y que el día en que tú te manifiestes podamos ir a morar contigo por la eternidad. Te damos las gracias y te lo rogamos por tu sacrificio en el nombre de Cristo Jesús. Amén.